Las 1:02 del 1 de julio del 2019. Estamos aquí en la radio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego haciendo esto que dimos a llamar Boca Sucia, liberando palabras, hablando de lenguajes múltiples, diversos y disidentes. Hoy un día muy especial. Personalmente le mando un cariño muy grande a mi vieja que está cumpliendo años, 60 años para ella, y fiel oyente de Boca Sucia. También muy seguidora de Boca Sucia desde el primer momento, de Damián Martínez. Damián Martínez también le manda saludos a ella, ahora sabemos. Damián Martínez nos manda saludos a nosotros también. Damián Martínez nos manda saludos a todos. Damián Martínez está presente desde el número 1 de Boca Sucia, nuestro ex compañero que siempre vivirá en nosotros. Pero bueno, tenemos acá un piso hermoso también. Alfredo Isasmendis, ya has hablado, preséntate. ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bien, comenzando la semana. Una semana que por lo menos para nosotros tiene un carácter particular, en principio por lo que había comentado Nadia, también porque se acerca el receso invernal y el próximo lunes tampoco tendremos programa por el feriado. Así que bueno, pasarán un par de semanas sin escucharnos, sin vernos, sin hablar, pero estaremos preparando un segundo semestre de Boca Sucia, una última parte del año interesante con temas nuevos y que bueno, también les pedimos si quieren proponer alguna temática para hablar en algunos de estos lunes que nos encontramos, serán bienvenidas siempre que estén dentro de lo que se refiere a género, sexualidades y todo lo que venimos hablando en el programa. Todo tiene que ver con géneros y sexualidades, así que manden sus propuestas. Obvio. No hay ningún inconveniente para esto. Vamos a tratar de hablar con los especialistas. Hoy tenemos un programa bastante atípico porque nos encargamos de hacer un resumen de lo que ha sido esta primera parte del año. No sin antes saludar, por supuesto, a nuestras compañeras de piso, Noelia Mangín en la operación y Elizabeth Furlano, que estaba por allí, y hoy especialmente a Flor Basso, quienes nos va a estar acompañando en la segunda parte del programa. Así que vamos a dar inicio a Boca Sucia. Antes vamos a decir los números de contacto porque tienen que comunicarse con nosotros el día de hoy. Tal cual, en caso que así lo decidan, en caso de que quieran comunicarse con nosotros, pueden hacerlo al 15 55 89 41. Ese es el teléfono de WhatsApp para enviarnos WhatsApp, bien digo, recuerden 2964 previamente. Y si no, en lo que es radio, @radio1tf en las plataformas de YouTube, Facebook y Twitter también está todo lo referido a la programación, no solamente de los contenidos de Boca Sucia, sino también toda la programación de la radio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Así que allí tienen los medios de comunicación para hacer, por supuesto, Bocas Sucias con nosotros. 106.9 Vinculando experiencias. Hoy en Boca Sucia almuerzan les Boca Sucias, ¿no? Todas las personas que pasaron por este programa hasta lo que va del año. Y bueno, hemos hecho hasta el día de hoy 14 programas en los cuales hemos hablado de los más diversos temas. Hay algunas instancias, algunos de los programas que tuvimos la posibilidad de hablar principalmente sobre la heteronormatividad, la diversidad sexogenérica y por supuesto también de lo que implica la identidad de género. En este sentido me parece importante reconocer lo que estuvimos trabajando sobre la ley de identidad de género en Chile, que se sancionó recién el año pasado la posibilidad de que las personas tengan asignado su sexo, que modifiquen su sexo en el documento, su sexo registral, y que cambien su nombre y su género en los documentos oficiales del país vecino, ¿no? Claro. Sin embargo, no significa simplemente esto, ¿no? La identidad de género es el reconocimiento de nuestras propias identidades, nuestros propios sentires, nuestros propios placeres, nuestra propia forma de ser. Digo, y hablábamos de esta posibilidad que existe cuando hay una persona que es una persona trans que logra, que puede, afortunadamente, poder expresar su propia identidad. De acuerdo a un estudio que se realizó en Chile, el 42%
declaró que de las personas encuestadas, declaró que su identidad de género la reconoció entre los 12 y los 18 años, es decir, antes de cumplir la mayoría legal de la edad, y el 41% entre los 0 y los 5 años. ¿No? Hay como esta distancia de que reconocemos quiénes somos y cuándo lo podemos expresar. Y lamentablemente esto no nos deja fuera de algún tipo de problemática más allá de la exclusión y la discriminación, sino que hay problemas más graves que puede llegar a ocasionar esto, y uno de ellos es el suicidio, ¿no? En este sentido también esta encuesta T que se realizó en el país vecino decía que un 55% de las personas encuestadas había declarado tener un intento de suicidio, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la heteronorma y la cisnormatividad, tenemos que reconocer cuáles son las particularidades que se asumen que se asume cuando una es una persona trans, ¿no? Lamentablemente, y esto a diferencia porque tenemos que ver qué pasa alrededor del mundo, ¿no? Lamentablemente en Chile la identidad de género solamente, el reconocimiento de la ley de identidad de género solamente está pensado para mayores de 18 años. Entonces, en ese caso es bastante complejo qué pasa con los adolescentes y las adolescentes, ¿no? De 14 a 18 años se puede hacer con autorización de los progenitores y después solamente con testigos y sin necesidad de médico, porque una de las cosas que estaba sucediendo era que hasta el año pasado lo que tenía que hacerse era la declaración de la disforia de género. ¿Recordás, Alfred, qué era la disforia de género? No mucho, pero me parece que esto sigue relacionado con igualar este tipo de cuestiones a temas de salud o biológicos. Exactamente, la disforia de género es esta carátula, esta nomenclatura que se le dio a la identificación con un género distinto al cual fue asignado hacia cada persona al nacer. Es decir, para vos poder acceder a la modificación de tu documento, al reconocimiento de tu propia identidad, tenías que declararte enfermo, ¿no? Tenías que tener una certificación médica que dijera que vos tenías disforia de género. Entonces, en este sentido, la medicalización, nuevamente, la medicalización y la biologización nos está poniendo un palo en la rueda para expresarnos libremente y construir nuestra propia identidad. Si yo te preguntara a qué edad te diste cuenta que eras hombre, ¿vos sabrías decirme eso? Y no, la verdad que no, simplemente las cosas van sucediendo, yo lo que recuerdo, vas viviendo tu vida, haces las cosas que te gusta hacer y a partir de ahí, en la medida que, en mi caso fue todo bastante simple, y lo digo entre comillas lo de simpleza, porque siempre encajé dentro de lo normativo, entonces mis problemáticas fueron otras y mucho menos, si es que se le puede llamar problemática, ¿no? Pero fueron otras si se quiere, porque desde la normatividad hay que relativizar el término problemático. Pero si tengo que poner una fecha, no. Simplemente me gustan las mujeres. Ni siquiera qué edad. Claro, tal cual. Uno sabe que entre determinada edad es donde se desarrollan algunas cuestiones tipo la pubertad y demás, y sabe que ahí empieza a tener determinados sentimientos sobre las personas que los rodea, y eso se va conformando ahí. No es lo mismo alguien a los 7, a los 8 años que a los 12 o 13 o 14 años, en donde el punto de maduración, inclusive el físico, ¿no?, es distinto. Claro, pensar entonces eso. ¿Cuándo nos damos cuenta de que somos mujeres o que somos varones? ¿O cuándo nos damos cuenta de que queremos ser mujeres o queremos ser varones? La conformación de la identidad, entonces, es algo que desde las teorías de género y las teorías que visibilizan la temática de los feminismos y la disidencia sexogenérica es bien importante. Por eso también otra de las cosas que estuvimos trabajando fuertemente es esto, ¿qué pasa con la norma, no? ¿Qué implica una norma? Implica esta patologización, una patologización que es externa, ¿no? Que no tiene que ver con lo que con una reivindicación individual, ¿no? Es una
nomenclatura o una seña que te ponen los de afuera. Pasa por terceras personas que te dicen quién debe ser y cómo debe serlo, ¿no? En teoría es cumplir con estas determinadas características para aceptar tu propia subjetividad. Y además, no solamente eso, sino que, como estamos viendo a lo largo de los programas, ¿quiénes vienen de la mano, no? Esta dicotomía que siempre viene, o este par, o esta dupla que siempre viene de la mano, es la ciencia y la ley, ¿no? Claro. La ley, la norma, ahí nos está diciendo cómo podemos ser mujeres y cómo podemos ser varones, cómo podemos ser personas en realidad, ¿no? Porque afortunadamente tuvimos que conocer el caso de una persona no binaria que pudo asentar quitar de su documento la noción de sexo. Eso fue, la verdad, un paso enorme que ya sucede en otros países, pero siempre pensando en que lo que va a estar ahí presente es auspiciando, va a estar la norma, ¿no? La ley y la... Y fíjate hasta dónde esto sigue siendo una norma que, por ejemplo, en las actividades académicas como la investigación que realizamos acá, cuando uno hace encuestas y demás, el sexo sigue siendo uno de los datos que más se buscan y a veces ya venía, fíjense, como en hombre o mujer o masculino o femenino, bien binaria la cuestión, y hoy esa discusión también se está dando, ¿no? Hasta dónde sirve o hasta dónde sirve especificar el sexo en ese tipo de encuestas, depende para qué se hagan y demás, y hasta dónde sirve de alguna manera, si se necesita la orientación, si se necesita realmente saber ese dato, porque así lo requiere la investigación, hasta dónde es posible cerrarlo hoy a algo binario. Exactamente, ¿no? Y el problema ahí es justamente de que quedan un montón de identidades, incluso las personas intersex, ¿no? Sabemos, las personas intersex son aquellas que nacen con rasgos biológicos que comparten características masculinas y femeninas, de macho y de hembra, que pueden ser hormonales, que pueden ser genitales también, pero tampoco se las registra, ¿no? Claro. Es como esta normalización de los cuerpos genera de que se dejen personas que existen afuera, ¿no? Y otra de las cosas que hablamos en este sentido fue justamente esto: ¿cómo nombramos, no? ¿Cómo nos nombramos? Y por ello empezamos a hablar del lenguaje inclusivo. Acá, bueno, tuvimos una entrevista más que grata con Gabriela Barcaglioni, quien estuvo participando de la mesa del primer Congreso de Lenguaje Inclusivo. Les invito a volver a escuchar este programa porque ella nos comentaba justamente no es simplemente una letra, no es simplemente eso, sino que es toda una construcción cultural que se hace sobre esto, sobre los nombres, cómo nos representamos ante la sociedad. Sí, además siempre que se habla del lenguaje inclusivo es muy interesante pensarlo desde este lado, porque siempre se apela otra vez, como si fuera extraño, a la norma, ¿no? Entonces, bueno, pero la Real Academia Española dice que el genérico masculino incluye al femenino, pero en todo caso eso hoy por hoy es cierto en la medida en que la RAE es una institución que tiene vida, que está compuesta mayoritariamente por hombres, que tiene sus reglas internas, pero que puede hablar en todo caso del sistema de la lengua o del lenguaje como un sistema, ¿no? Que tiene sus reglas, como todo sistema. Ahora, después hay algo que nosotros en comunicación lo vemos bastante, y es el habla, que es la puesta en funcionamiento de esa lengua, y es también, al mismo tiempo que es la puesta en funcionamiento, también es el punto de fuga, si se me permite de alguna forma, de salir de esa estructura que encorseta, por ejemplo, lo que tiene que ver con lo que comentaba hace un ratito, esta cuestión del O como genérico inclusivo y que incluye a las mujeres. O sea, es posible decir todos y que incluya mujeres, pero hay una discusión normativa acá también, cuando vos querés decir todas y que haya hombres. Exactamente. ¿No? Entonces, ahí es donde me parece interesante pensar. Después existe, la típica cargada de la palabra que finaliza con E y todo ese tipo de cuestiones, pero a mí me parece bastante interesante el debate, porque además nos permite pensar en cómo la lengua construye sentido, cómo hablamos, ¿sí? Construye sentido, y que quizás si no fuera por esto uno pierde en vigencia cómo conoce el mundo a partir de cómo lo elabora a través de sus palabras.
El ejemplo más claro es de los sonidos de los pájaros en diferentes países. Nosotros teníamos en la universidad había una profesora de inglés de Chipre, a quien le mandamos un beso a Vivian, que ella decía que los pájaros en Chipre hacían chiu chiu y para nosotros es pío pío. Pío. En realidad, y es el mismo, digo, no hay pájaros chipriotas y pájaros argentinos, ¿no? El sonido tiene que ver justamente con cómo lo escucha esa oreja, que no es necesariamente biológica además, sino que también es cultural. Entonces la oreja, o el oído, mejor dicho, escucha de una manera que quizás otro oído lo mismo lo escucha de otra manera. Y así como decís respecto al habla y al sonido, pasa de que tenemos que decir que el lenguaje inclusivo no solamente es respecto a la generalidad, ¿no? Los géneros de las personas, sino que implica un montón de cosas la inclusión en el lenguaje. Nosotros acá la podemos trabajar desde la perspectiva del lenguaje no sexista, Claro. que es lo que se denomina como el lenguaje inclusivo, hablando de los géneros. Y pensando en esto, el sexismo del lenguaje no tiene que ver, como decías bien, respecto simplemente con la O y cómo nos nombramos en ese sentido, sino también las categorías que se asumen a partir de el uso del lenguaje. Digo, ¿por qué existe señor y señora y no existe señorito, ¿no? Claro. ¿Qué implica ahí doctor y enfermera, esta posición? Que nosotros pensamos inmediatamente en que el doctor o quien ejerce la medicina en cargos de como usando medicina y no la enfermería, asociamos directamente con un varón y no con una mujer, ¿no? Y la enfermería sí la asociamos directamente con un rasgo femenino, por lo menos. Y en este sentido se van construyendo en nuestros lenguajes y nos vamos construyendo y deconstruyendo a través del lenguaje, y podemos de alguna manera reconocer de que otra de las características que tiene es que se va transformando a lo largo del tiempo. Ha habido bastantes críticas, y de hecho recuerden ustedes cuando Ofelia Martínez fue entrevistada, creo que fue Ofelia Martínez, que fue Ofelia Fernández, perdón, que fue entrevistada por el señor, Feynman. Exactamente, Feynman. Eduardo. Y utilizó lenguaje no sexista y fue altamente criticada por el resto de los medios que se hacen correlato de Feynman, ¿no? Entonces, digo, es una cuestión cultural, también es una cuestión que debe ser transformada, y no simplemente por la cuestión de usarla, sino saber nombrarnos. Saber qué es lo que estamos diciendo cuando decimos todes, saber qué es lo que decimos cuando decimos todas, Claro. reconocer de que la imposición de lo masculino tiene otro correlato por detrás, y es justamente la imposición de la construcción genérica y jerárquica de los géneros. Y esto, por supuesto, no solamente queda en el lenguaje, sino que también queda en todas nuestras instancias de la vida. Digo, si yo te digo Vanini, vos sabés quién es, ¿no? Vanini. Sí. Sí. Si yo te digo Bonsegundo, vos sabés quién es, ¿no? Sí, yo sí. Bueno. Sí. Ellas son las dos de las integrantes, una ex capitana y la capitana actual de la selección argentina de fútbol, y me atrevo a decir fútbol y quedo ahí. Vale la pena aclarar de que es fútbol femenino, Claro. porque en realidad sabemos que el fútbol que estamos viendo, acostumbrados a ver actualmente, es el masculino, pero bueno, este año hemos hablado de fútbol femenino y porque las compañeras, las chicas, han llegado a el mundial que se sigue desarrollando hasta la semana que viene. Sigan viéndolo, no tiene desperdicio. Que se sigue desarrollando en Francia, ¿no? Cuando el fútbol masculino está dependiendo tanto del VAR y de esas cosas tecnológicas, el fútbol femenino puede dar esa otra mirada. Y digo, esto lo asociamos al lenguaje inclusivo porque también ellas fueron nombradas, necesitaron ser escuchadas y fueron escuchadas después de mucho sudor, diría.
y lamentablemente, bueno, quedaron afuera del Mundial, pero eso es una situación eso es una situación particular, sí, de deportiva, partido. de competir en un lugar, quedaste afuera, a veces ganás, a veces perdés. Recomiendo escuchar a Washington Tavares, a Oscar Washington Tavares, cuando se habla de derrota. Uruguay quedó afuera en la Copa América, Sí. permite este Sí, paréntesis. Y nada, recomiendo escuchar la conferencia de prensa en donde el técnico uruguayo, que está hace más de 10 años en la selección, dijo tranquilamente que bueno, que era triste, que se perdió y que había que seguir. Exactamente. Y sin embargo, lo que me pareció a mí de justamente la eliminación de Uruguay de la Copa América, fue un quiebre en la masculinidad. Y acá nos atrevemos a hablar de fútbol. Digo, al principio del programa dijimos, de todos los temas se pueden hablar desde Claro una que perspectiva de género. Cuando se tienen los lentes violetas es mucho más dinámica el reconocimiento de las situaciones de género que hay. Y la noción de masculinidad en el fútbol, cuando vi llorar a Suárez, por ejemplo, el día del partido, me pareció, estos son los espacios en los que el varón puede llorar, ¿no? Todavía no hablamos de masculinidades este año, pero sí lo hemos trabajado el año pasado y estas cuestiones de que al varón no se le permite llorar y que a la mujer no se le permite patear una pelota, se ven quebradas en estas evidencias, de alguna manera, en estas situaciones en las cuales podemos ver a hinchas, a jugadores, a técnicos, llorar siendo varones, y podemos ver a mujeres alentando, podemos ver a mujeres sabiendo de fútbol, relatando un partido, por más de que sus colegas no lo quieran así, ¿no? Entonces, son muchísimas las situaciones en las cuales, esta es una de las tantas, pero son muchas las situaciones en las cuales podemos ver esta ruptura en los géneros, podemos ver estas rupturas en los lenguajes. A mí me parece interesante esto que mencionás vos sobre el llanto del jugador de fútbol que se produce ante la derrota, ¿no? Porque creo que eso también es como una de las formas en que el hombre termina siendo hombre dentro del fútbol. O sea, el fútbol, y sobre todo lo que hay alrededor, es exclusivamente masculino, patriarcal, desde los insultos, que está muy relacionado con lo sexista, pero esa cuestión del hombre llorando en la derrota es como que está legitimada o legalizada, si me permite, dentro de lo que es ya de por sí el ambiente machista del fútbol. Lo que estaba pensando es que sería interesante por ahí hacer una mención desde las transmisiones, ¿no? Porque cuando uno, por ejemplo, yo que vi el partido de Uruguay no lo pude ver, así que los penales me los perdí, pero habría que ver qué se dijo en ese momento en la transmisión, porque ese es un punto en el cual los relatores, los comentaristas pueden hacer foco a esa situación, ¿no? Del llanto y el hombre, y para sacarla de ese lugar exclusivo que tiene puesto que tiene puesto la derrota, porque hombre llorando, tenemos la imagen de Maradona en la final del 90, llorando, y desde hace rato, y siempre ha sido la foto para hundir, pero nunca se hizo un tratamiento adicional sobre lo que el significado del llanto en el hombre, ¿no? Entonces es como que hasta ahí se le permite, ¿pero por qué? Porque es la derrota deportiva, y en la derrota deportiva el hombre sí tiene permitido llorar, sobre todo cuando uno sabe que dejó todo, puso todo, etcétera, etcétera, y esto lo digo en términos de construcción de sentido, de cómo se habilita el llanto. Claro, puso huevo, me acomodan de acá, y es cierto. Y cómo está legalizado, cómo se ha... Porque, vuelvo a esto, hombres futbolistas llorando en la derrota, se bocha que se ven. Sí. Pero nunca se le dio un tratamiento adicional que permita pensarlo de esta forma. Exactamente. Y porque nosotras las seguidoras de la selección de fútbol de Vanini, no salimos de los talones... ¿Te referís a la Messi? Sí, exactamente. No salimos de los talones de Messi, no salimos de la costilla de nadie. Claro. Vamos a ir escuchándonos, vamos a escuchar un rato a las Pussy Riot porque salimos straight out of a vagina.